Vamos a hablar hoy de los Romanov, que son el arte del mundo ilustrado ruso de 3 siglos, desde 1613 a 1917, momento de la Revolución. Es un arte que va a ser como la segunda versión del arte ruso. Hay realmente como 4 versiones en el arte ruso. Para hacerlo muy sintético, bueno, yo es que siempre quiero aclarar, de hecho, lo voy a recordar, que yo no soy una especialista en arte ruso. No soy especialista en casi nada. Soy un microbiólogo de profesión, he estudiado las carreras de arte e historia, pero bueno, igual hablo de vanguardia que les hablo de... Yo soy una difusora de cultura. Las personas que tengan gusto en aprender un poquito, pues me escuchan. Y las que realmente sean personas que saben mucho, pues lo mejor es que no me escuchen, porque quizá lo que yo sepa no les va a ayudar en nada, pero bueno, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero yo también quiero ser consecuente con lo que cuento. Bueno, pues vamos a hablar del arte ruso. Digo que siempre hay 3 etapas, y estos, o tres, perdón, 4 periodos. Estos 4 periodos van a significar el tiempo que Rusia está presente en la historia del mundo, porque Rusia, ya saben ustedes, que se inicia en el siglo IX. Entonces hay, como decíamos, 4. La primera parte es el arte que crean los Rurika, aquellos que conquistan el Báltico, aquellos que en el siglo IX eran unos varegos, una gente de mar que conquista el Báltico. Y entonces este arte se va a caracterizar por la importación del arte bizantino. ¿Y esto por qué? Es porque Vladimir el Grande, el tercer rey de la dinastía Rúrica, se convierte al cristianismo ortodoxo, y entonces toma de Bizancio el cristianismo, el arte, las cúpulas apoyonadas, los iconos, y este arte va a estar vivo siempre en Rusia, pero va a tener un periodo en el cual pues, no va a tener el apoyo de los gobernantes, que va a ser la época de los Romanov. Los demás Romanov, es decir, que el primer periodo diríamos que va desde el principio hasta Iván el Terrible. Segundo periodo va a ser el periodo de los Romanov, 3 siglos, de 1617 a 1917. Es un arte europeo, es un arte ilustrado, es un arte barroco y luego neoclásico. Luego vendrá la gran vanguardia rusa de Lenin y Trotsky, y luego vendrá el socialismo soviético, el realismo soviético de Stalin. Bueno, pues estas 4 etapas. Hemos visto la primera, que vimos las distintas iglesias de las distintas ciudades importantes de toda la Rus de Kiev. Vimos los iconos, y ahora vamos a hablar del arte de los Romanov. Bueno, pues podríamos llamarla la occidentalización de Rusia, porque es cuando viene un arte nuevo. Los zares tienen mucho empeño en occidentalizarse, en entrar en el mundo europeo, y entonces entienden que este es el arte. Y entonces serán ilustrados hasta la Revolución Francesa. Luego la Revolución Francesa no querrán ya ser tan franceses, y se transformarán en arte neoclásico, en arte europeo, volviendo otra vez que nunca se dejó al arte clásico. Bueno, pues tenemos aquí que con la subida de Pedro el Grande se produce un cambio muy radical. Primer cambio, pues que Pedro declara San Petersburgo capital de Rusia. Esto trajo muchísimos artistas extranjeros a la corte, y además muchos artistas nacionales salieron al extranjero, a Francia, Países Bajos, Italia, a aprender el arte nuevo, el arte occidental, el arte de Europa. Se aportó una estética barroca, que era la que había en todos aquellos sitios, sin sombra de sus antiguos arcaicismos bizantinos, pero con una forma propia. Fijaros, si realmente el barroco se puede distinguir en 2 zonas: el barroco del norte y el barroco del sur. El barroco del norte, que es el barroco protestante, que va a ser austero, que va a ser de interiorismos, de casas de pequeño formato, y el arte barroco cristiano, que va a ser cristiano católico, tanto ortodoxo como no. Entonces los cristianos ortodoxos y los cristianos heterodoxos, que somos nosotros, vamos a tener que la parte realmente mediterránea del barroco, vamos a tener un arte mucho más florido, mucho más externo, mucho más de palacios y de iglesias, no un arte de casas
de pequeños detalles, como puede ser el arte de Vermeer, como puede ser el arte de Hooke. No, aquí es un arte de gran formato. Bueno, pues los rusos van a copiar ese tipo de arte. Entonces, porque realmente donde acuden ellos es a Francia, Italia, a los Países Bajos. ¿Qué es que, ¿qué hace Pedro? Pedro lo primero que hace en San Petersburgo es fundar la academia en 1757. ¿Para qué? Para supervisar todo el sistema artístico de Rusia. Organizar la enseñanza, dar premios y becas, crear una colección propia. Es un edificio neoclásico al lado del río Neva. Aquí es donde se van a formar los artistas de la nueva arte ruso. Esto fue el día de la inauguración de la academia. Os lo he puesto para que veáis el gran formato barroco, la gran riqueza de decorados, la gran... casi hablaríamos de, más que de barroco, podríamos hablar incluso de arte rococó, de la exageración en los ornamentos. Bueno, pues tanto, y luego, por otra parte, el neoclasicismo, que aparece también en estas salas con la importación de todas estas escayolas de las grandes figuras del arte clásico grecorromano. Bueno, pues, ¿cómo era San Petersburgo en los tiempos de Catalina y de Pedro? Pues ya hemos dicho, se crea casi que en el mar. Es una zona pantanosa que hay que drenar muy cerca de Finlandia, muy cerca de Suecia, dentro del mar. Fue una ciudad que se construyó de acuerdo a un plan estético nacido de la mente de Pedro el Grande. El famoso escritor Dostoyevski decía que era la ciudad más artificial del mundo. Aquí vemos los planos, cómo era. Al fondo vemos la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que es el primer Kremlin de San Petersburgo, el primero y el único Kremlin de San Petersburgo, la ciudad pequeña amurallada. Bueno, pues esta fortaleza, que es el Kremlin de Moscú, tiene en un espacio hexagonal con 6 bastiones apuntando cada uno de los ángulos, y dentro del interior de ella se encuentra amurallada, y en el interior se encuentran iglesias, palacios, monasterios, que en este momento ya son barrocos, porque en un principio el Kremlin de San Petersburgo era de madera. En tiempos de Pedro se pasó a piedra. Bueno, pues este edificio está pegado al río Neva y tuvo que drenarse el pantano sobre el que estaba apeado. Tiene forma hexagonal, como decíamos, con 6 bastiones, se construyó de madera, luego se pasó a piedra y ha servido para guarnición de las tropas que están en la ciudad, también como cárcel, ha tenido muchísimos usos. No había suficientes piedras en Rusia, y entonces Pedro mandó a que prohibió que se construyese ninguna ciudad en piedra que no fuera San Petersburgo, y obligó a los visitantes de la ciudad a traer consigo 3 piedras con ellos, y así formar una cantera artificial. Esto es la fortaleza de San Petersburgo, y cómo el río, cómo la ciudad crece a raíz de los bordes de la ciudad de San Petersburgo, del Kremlin de San Petersburgo. Otra cosa que fue muy importante, Pedro, va a ser la Kunstkamera. ¿Qué es la Kunstkamera? Pues es un gabinete de curiosidades. Esto es muy importante que sepamos lo que es, porque un gabinete, esto es el origen de los museos. Los museos antes no existían. Lo que existían eran gabinetes de curiosidades, gabinetes de cosas raras que tenía, por ejemplo, fundamentalmente los reyes y los gentes de poder económico y político. Por ejemplo, en Viena, el Museo de Historia Natural de Viena es como un antiguo gabinete de curiosidades. ¿Por qué? Porque allí también se muestran cosas que son muy raras en el mundo. Entonces, a los reyes les gusta mucho coleccionarlas. Por ejemplo, tenemos deformidades que Pedro las trae para quitar el miedo a los supersticiosos, los monstruos. También una cosa muy importante es que los gabinetes van a ser el germen de los museos de minerales. El Freshman Mineralogical Museum de Moscú se abrió por esto. Y también van a ser el germen de las academias de ciencias, donde se van a reunir los elementos y los científicos. Bueno, aquí tenemos la Kunstkamera, un edificio neoclásico a las orillas del Neva. Y estos son algunos de los fetos, por ejemplo, que por su rareza nacieron muertos, por supuesto, se guardaron en formol y están guardados en la Kunstkamera de Moscú. También, por ejemplo, tenemos
Estos fetos muy ellos son descerebrados, otros son pues mellizos que no se han podido separar, por ejemplo, niños que han nacido con 2 o 3 extremidades, alguna más. Bueno, estos son antiguos trajes de los guerreros de los primeros momentos de la vida de Rusia. Y estos son de trajes también de los guerreros que tenían que luchar en lugares muy, muy fríos. Estos son teleobjetivos. La afición a la astronomía en las tierras rusas es de muy antigua y de muy siempre se han hecho muchísimos catalejos para mirar las estrellas. Bueno, estos son mucho más modernos y se han ido incorporando desde Pedro hasta la actualidad, igual que esta especie de esferas que sirven para estudiar los movimientos de la Tierra, para controlarlos. Este es el primer microscopio monocular que se aporta a finales del 19 a la Cuscámara que ha creado Pedro. Se van aportando, es un lugar vivo donde se van llevando objetos nuevos, objetos raros que se van surgiendo en el mundo. Por ejemplo, este es otro para estudiar los movimientos de la Tierra. Bueno, además de esto, en San Petersburgo manda construir Pedro en 1714 el Palacio de Montpensier. Es como dijéramos mi deleite, mi deseo, en el cual le pasan sus primaveras y sus veranos. No hay que confundir con el Palacio de Verano. El Palacio de Verano es otra cosa. Este se construye en forma de estilo holandés y el Palacio de Verano realmente es un palacio que se usaba cada vez que los zares, tenían que viajar a Europa a través del puerto de Constanz, como para prepararse para el viaje a Europa, como para estar más tranquilos, más sosegados. Este es el Palacio de Montpensier. Está tanto por fuera como por fuera. Montpensier es una creación de Pedro. Bueno, Pedro colgó en sus paredes del cuadro pinturas que trajo de Europa. Esto es el germen de la colección que hay hoy en el Palacio de Pskov, en los museos de San Petersburgo. Porque realmente hemos dicho que la Cuscámara es para objetos raros y los museos eran luego para pinturas y esculturas, para creaciones artísticas. Pero estos primeros estaban en los palacios. En el Palacio de Peterhof estaba lleno de antigüedades. Es un palacio que tiene una belleza extraordinaria por sus jardines. Los jardines que llegan al río Neva y donde tiene incluso un puerto para las embarcaciones, para poder pasar por el río. Un gran bosque rodea el palacio, jardines maravillosos lo acompañan. Destacan sus parques, sus fuentes. Fue la casa de los zares hasta 1917 y en 1918 se transformó en museo. Esta es una de las fachadas del Palacio Peterhof, donde se ven estas escalinatas, estas fuentes, este aspecto tan barroco. Esta es la iglesia del palacio, barroco y neoclásico ya luego un poco también, porque también llega el tiempo del mundo neoclásico, pero estas fuentes que no pierden nunca sus esculturas de oro. Bueno, pues esta también es una imagen de otro de los jardines que recuerda a los de Viena y tienen esta especie de camino que da mucha profundidad a la visión de las terrazas. Estos son los invernaderos o los pequeños pabellones de campo donde se pasa el día, se va a pasar un día de excursión, donde no hay camas, donde las habitaciones no hay solo lugares para estar. Esto es el interior de los palacios, con un horror vacui, llenos de cuadros, llenos de bellos muebles, de instrumentos musicales, de relojes, las paredes decoradas, todo decorado. Es todo el dorado, está en todos los lugares. Otro de los salones del palacio. Este es una de las vistas de fuera del palacio a través de una de las maravillosas fuentes que lo rodean. Bueno, pues el palacio que vemos del 18 tiene bastante diferencia con el actual, era más pequeño. Se ha ido ampliando, con cada zar ha ido poniendo sus cosas. Las fuentes se han ido decorando, por ejemplo, la fuente de Sansón no existía. Esta fuente es una fuente de nueva creación, en la que se ha utilizado el dorado de manera abundante y estupenda. Este es el Parque de Alejandra, que también es otra construcción que se encuentra en la ciudad de San Petersburgo. Todo San Petersburgo es una construcción de Pedro y de Catalina, y ya hemos dicho que la piedra es el elemento que la forma. Este es el pabellón de la zarina, que se encuentra en el medio del río Neva. Bueno, pero yo ahora quiero mostrarles la pintura de los Romanov a través de una pintura que vi yo, que la he visto personalmente, y me gustó muchísimo, que fue una exposición que se hizo en el Museo de
ruso de San Peter, de Málaga, para conmemorar los 100 años de la Revolución, en el 1217. Se hizo perdón, en 1900, en el 217 se hizo la exposición para conmemorar la Revolución de Rusia. Bueno, este es el Museo de Málaga, que se encuentra en la Tabacalera. Y durante 3 siglos, pues la dinastía de los Romanov rigió los destinos de Rusia, desde 1613 hasta la caída del zar Nicolás II en la Revolución Bolchevique de febrero de 1917. Coincidiendo con el centenario de la Revolución Rusa, en Málaga, en 2018, ofreció la exposición más completa nunca vista de la Europa occidental del gran arte de los Romanov. Yo tuve la oportunidad de verla, entonces pensé que qué mejor manera de mostrarles lo que yo conozco, lo que yo he leído, los cuadros maravillosos que yo pude contemplar. Había más de 247 obras. Bueno, había vajillas maravillosas, cuberterías, cristalerías, del uso de los zares, y aparte de los cuadros que decoraban todos sus palacios. Empieza con la vida de Iván el Terrible, del fusilamiento de Nicolás II, hasta el fusilamiento de Nicolás II, 3 siglos de la dinastía Romanov. Porque a Nicolás el Terrible se le considera Romanov, porque estuvo casado con una de sus mujeres, que tuvo hasta 7, fue una Romanov. Bueno, la primera parte de la exposición se centra en la figura de Iván el Terrible, y veremos nada más entrar en ella su salón del trono. El salón del trono de Iván el Terrible. Me imagino que será uno de los muchos que tenía. Luego, bajo mandato de Pedro I, Rusia se abre al mundo y la cultura occidental y el arte empiezan a incorporarse con influencias fundamentalmente francesas, italianas y alemanas. ¿Qué artistas van a ser? Pues van a ser, yo voy a explicarles 4, que son los que más me gustaron y los que más sobra había. Son Ilya Repin, Andrei Ryabuskin, Vasily Petrov y Valentín Serov. Además, había, ya les digo, iconos, vajillas, cerámicas, nobiliario maravilloso. Todo empieza con la cámara funeraria de Pedro I. A Pedro I le hicieron en una máscara funeraria cuando murió, de cera, y de ella se han hecho muchísimas reproducciones. Esta es una de ellas en bronce, y con ella se inicia el paseo por el mundo de Pedro I dentro de la familia de los zares Romanov. Bueno, el primer pintor que yo voy a explicar se llama Ilya Repin. Nació en 1844 y murió en 1930. Aquí tenemos su retrato, aquí tenemos su dibujo, era un hombre guapo. Bueno, una figura importantísima del realismo ruso. Su pintura, fíjese lo que pretende. Pretende expresar la fuerza emocional de las escenas rusas tras la abolición de la esclavitud. Esto significa que Repin nos está diciendo que la abolición de la esclavitud fue algo importante para el mundo ruso, pero no fue importante de verdad porque el hambre, la pobreza quedaba ahí. Y esto, cara de desilusión, de tristeza, de desencanto, es la que quieren captar estos pintores. Él aprendió a pintar en un taller dedicado a iconos, pero luego se trasladó a la Academia Imperial de Artes de San Petersburgo. Este es un bellísimo cuadro de Repin, en el que cuenta cómo Iván el Terrible, que era un zar con una muy irascible, en un momento de inestabilidad golpeó a su hijo heredero y lo mató. Y aquí vemos cómo lo capta Ilya Repin de manera maravillosa. Observar los ojos de Iván, del terror que se prestan ellos. También nos muestra otra escena de Pedro I, bailando con su hermano Iván. Ustedes saben que cuando murió Iván el Terrible, sucedió su hijo Teodoro, y a su vez luego vinieron la familia de Pedro, que van a ser Pedro, Iván, Teodoro y su hermana Sofía. Teodoro va a reinar, pero muere sin descendencia. Entonces se plantea quién tiene que heredar el trono, si Pedro o Iván. Los bolardos, que son los nobles rusos, deciden que sea Pedro, que es mucho más listo. Y entonces que Iván pues lo acompañe, pero que sea príncipe. Pero Sofía no consiente esto, porque ella maneja mucho a Iván y no a Pedro. Entonces Sofía se impone y van a ser zares los dos, hasta que Pedro se cansa y Iván deja de ser ya zar. Por suerte o por desgracia, Iván muere pronto.
Esta es una escena de los mongoles que aún todavía siguen siendo señores de gran parte de los territorios feudales de rusos que les están escribiendo una carta a su Khan protestando de la manera que tienen los rusos de tratarlos. Aquí vemos el gran barroquismo de la pintura rusa. Este es un bellísimo cuadro, se llama Los Segadores del Volga. El transporte se hacía mucho por el río Volga, como por ejemplo se hacía en España. Se subía el trigo de la tierra de Campos hasta Santander y se sirgaba. Sirgar quiere decir que al lado del Volga o al lado del Canal de la Mancha, de Castilla, hay dos cuerdas y unos equipos de hombres arrastran el barco. Y están sirgando el Volga, están transportando las mercancías de este barco a través de dos cuerdas, una a cada lado del río. Esto es una procesión, una típica procesión que ha existido siempre y sigue existiendo en Rusia. Rusia es una gente todavía católica ortodoxa y tienen una gran fe en la Virgen y son muy, muy devotos. Bueno, estos también son se manifestaron con mucha fuerza en 1905 pidiendo al zar que se transformara, que hiciera un gran cambio, que creara unas cortes que fueran legislativas, que formaran un gobierno que fuese ejecutivo y luego fueran los jueces que dieran el poder judicial. Pero esto no lo hizo. Nicolás II no quería ser zar, pero cuando fue ya no quiso dejar de ser zar absoluto. Creó 4 dumas y al final un gobierno provisional se hizo cargo después de que lo depusieron. Pero en 1905, antes de todo esto, existió una duma que fue la que puso en marcha, una rebelión que fue la que puso en marcha las dumas y lo que será luego al final la revolución de 1917. Este es el momento que están celebrando la manifestación de 1905. Esto era muy famoso entonces, la que hubiera propagandistas. Este es un propagandista que ha sido apresado por estar repartiendo propaganda comunista. Esta es una visita inesperada. Este padre creen que ha muerto en una guerra y llega, y la esposa y los hijos quedan muy asombrados de la visita. Esta es la negativa a confesarse. Es un soldado que no se quiere confesar. Y entonces los papas son muy, muy poderosos y siguen siendo en Rusia. Y intenta, pero no lo consigue. Este es un retrato maravilloso del escritor León Tolstoy. Este es otro retrato del músico Modesto Mussorgsky. Este es un retrato de un campesino anónimo. El hambre, la tristeza, la decepción está en su cara. Este es un retrato de León Tolstoy labrando el campo. Él amaba mucho el campo y todos los rusos son muy amantes de la naturaleza y del campo. Entonces está haciendo labor de agricultor. El zar Nicolás II. Luego otro pintor es Andrei Ryabuskin. Andrei Ryabuskin pintó la vida cotidiana del siglo XVII. Aquí lo tienen. Bueno, realmente su pintura no representaba conflictos. Y entonces no les gustaba a los demócratas. Por otra parte, sus cuadros no eran hermosos porque contaban los gustos y las costumbres del siglo XVII y tampoco les gustaban a los más conservadores, ricos. Y entonces sus pinturas tuvieron poco éxito. Le diagnosticaron la tuberculosis y murió en Suiza de esta enfermedad y está enterrado en Ljubljana. Esta es una sección del zar Mikhail Fyodorovich con sus boyardos en 1893. Se ve la riqueza, se ve el zar con sus boyardos, con sus nobles que le están rodeando. Esto es una procesión, como decíamos antes, una mujer va delante con su crucifijo en la mano. Aquí la tenemos, una bellísima imagen. Y si vemos en la anterior, vemos como la profundidad parece que está indicado el camino de la procesión. Aquí tenemos unos campesinos tomando té. Un retrato de campesinas donde el colorido de estos pintores se puede observar con muchísima calidad y muchísima belleza. Esto es una calle de Moscú, un domingo del siglo XVII. Un paseo por una calle de Moscú. Esta es una familia de comerciantes. Estos eran los que por poco dinero sacaban a las cosechas a los campesinos. Fueron los ricos de Rusia. Siguen siendo estos los ricos de Rusia. Los que compran barato y venden caro. La esperanza al zar.
unas bodas, 3 bodas en el Moscú del siglo XVII. La iglesia de Novrogov, esta iglesia del siglo XII, del que tan solo queda el pequeño ábside y el crucero, lo demás ha sido destruido. Las murallas del Kremlin de Moscú. Luego otro pintor es Vasily Perov. Vasily Perov también era un pintor crítico y realista. Su década más importante fue la década de 1860. Tiene, como el anterior, gran proximidad a la gente, a la vida cotidiana del pueblo, y también una sincera compasión por lo que ha pasado con los humildes. Le llamaban el Fyodor Dostoyevsky de la pintura. Por ejemplo, en este cuadro, Despedido de un difunto, que me parece muy bello, aparecen 3 personajes que suben con un repecho. ¿Qué es lo que transportan? Transportan el féretro de su esposo, de su padre, y su hermano lo arrastran. El caballo triste, el perro, este camino de nieve, arrastran al féretro hacia su tumba. Esto es lo que queda después de que se depone la servidumbre. Y luego se ve también en mi pello la última taberna, a la entrada de la ciudad. Otra vez una cuesta, otra vez la diagonal, otra vez la nieve, otra vez los trineos, que en un aspecto, en un cuadro oscuro, que tan solo las luces mortecinas de la taberna lo iluminan. Aquí tenemos las luces mortecinas de la taberna, Aquí tenemos los trineos. Aquí tenemos una ciudad en el día, porque el día ha sido oscuro en esta zona de Moscú, de Rusia. Este es el magnífico retrato que hizo el de Dostoyevsky, quizás el retrato más bello. El escritor está pensando en qué va a pasar. No tiene muy claro cuál va a ser el futuro. Vasily Serov es un caballero en Moscú. Me gustó muchísimo porque cuando en la novela Un caballero en Moscú describe el cuadro de la hermana de Valentín Serov, de la imaginaria hermana Valentín Serov, perdón, de la caballero en Moscú, que la pinta Valentín Serov. Y a mí me hizo mucha gracia porque lo describí, como yo sabía cuál era, lo busqué corriendo para poderlo contemplar. Era un gran retratista y él hizo una evolución grandísima. Desde el barroquismo al impresionismo hasta el modernismo llegó Valentín Serov. Aquí tenemos a Valentín Serov. Y estudió en París, se nota, estudió en Moscú, y quizás sus más bellos cuadros, a mí me gustan los que más, es la niña que estaba en Málaga, la niña con melocotones y la muchacha iluminada por el sol. Esta es la niña que alude un caballero en Moscú en el cuadro, haciéndose hermano de ella y diciendo que por fin tenía el cuadro de su hermana que había pintado Valentín Serov. A mí me dio mucha alegría encontrarme con esta descripción del cuadro de Valentín Serov en esta novela. Si la han leído, busquen el trocito donde él encuentra una ampliación de su habitación y dice: por fin podré colgar el cuadro de Valentín Serov de mi hermana, la niña con los melocotones. Y esta es la chica en el jardín. Maravilloso cuadro impresionista, maravilloso paisaje impresionista. También era un retratista y retrató a compositores como Alexander Serov. También pintó al cantante italiano Angelo Massini. También pintó al músico Rimsky-Korsakov. Y luego, en la coronación de Nicolás II, ya se ven sus pinceladas sueltas. Ya se ve por una parte la pintura plana en las facies, pero también las pinturas sueltas en el conjunto barroco, hiperdecorado, un poco rococó de esta iglesia en la coronación de Nicolás II. El Papa lo está coronando, el Pope. Maravilloso impresionismo en el mar, en el cielo, en las camisas de los niños, en el pelo de los niños, no en la cara, que es pintura plana. Maravilloso cuadro que podríamos comparar con los de Boldini, con los de Sorolla, con los de Servan americano. Es decir, que podemos compararlo. A mí con Boldini me lo recuerda muchísimo a Boldini, el pintor italiano que pintaba estas bellas señoras. También a Sorolla y a Sargent también. Han hecho estos cuadros que realmente tenían el mismo cometido: pintar a las grandes señoras que iban a acudir a la ópera, pues lleva los prismáticos en la mano. Este ya no es esto, este ya es expresionista, esto ya es una visión
de una mujer bella del pintor de Valentín Seró. Expresionismo ya. Esta es también una visión impresionista y cercana de Nicolás II. Este es Lenin, este es Trotsky, que están organizando la revolución de 1917. Bueno, por los últimos trabajos, él se interesó muchísimo por la mitología clásica, dándole una interpretación muy personal. Y vamos a ver, por ejemplo, un cuadro que evoca un momento muy importante de la mitología, que es el rapto de Europa por Zeus, transformado en caballo, rapta hasta princesa fenicia, el rapto de Europa. Luego tenemos una imagen de Ida Rubinstein, no se puede ser más modernista, y ha llegado el modernismo a las tierras rusas, en las manos de Valentín Seró. Y aquí tenemos la muerte del zar Nicolás II, de toda su familia. Y a partir de ahora va a empezar la vanguardia de la primera, los años de Lenin y Trotsky. Y cuando llega Stalin se acaba la vanguardia y empieza el realismo socialista. Hablaremos el próximo día. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.